En este vídeo vamos a explicar dos temas. Por una parte, los ecosistemas y su energía, y por otra, qué son los ciclos biogeoquímicos. Y empezaremos dando unas pequeñas nociones de qué son los ecosistemas, así como de otros términos similares. Un ecosistema es un sistema biológico formado por una comunidad de organismos vivos, es decir, la biocenosis, y el medio físico donde se relacionan, el biotopo. Y otra definición sería la división de un bioma en regiones más pequeñas con condiciones medioambientales similares. Por tanto, un ecosistema se compone de biocenosis más biotopo. ¿Y qué es la biocenosis? Pues son las poblaciones de diferentes especies que conviven en un mismo lugar o biotopo. Y precisamente biotopo serían los elementos restantes. En definitiva, podríamos decir que biotopo es casi un sinónimo de hábitat. Sus componentes son los siguientes: la energía, que básicamente es la luminosa, aunque en los fondos marinos pueden haber fuentes hidrotermales también de energía. Por otro lado están las sustancias minerales, que son los minerales de la zona, el sustrato, que es la superficie sobre la que viven todos los seres vivos, el medio, que puede ser tanto acuático como aéreo, y por último las condiciones ambientales, es decir, la temperatura, la humedad, la salinidad, el viento o la pluviometría. Y a todo el conjunto de seres vivos y componentes inertes que comprenden el planeta Tierra se le llama la biosfera o ecosistema global. Bien, pues esta biosfera también recibe otros nombres como por ejemplo ecoesfera o biogeosfera, por poner algunos. Y ahora vamos a conocer otros términos como por ejemplo hábitat, que es el lugar donde vive una comunidad y reúne precisamente unas condiciones determinadas para que dicha comunidad pueda vivir y reproducirse. Sería un término muy similar a biotopo. Un nicho ecológico son las estrategias que desarrolla una especie para sobrevivir, es decir, reproducirse, alimentarse y relacionarse. Vamos a poner un ejemplo aclaratorio. Todos los herbívoros que se alimentan de un tipo determinado de hierbas que crece hasta una misma altura comparten un mismo nicho ecológico y entre ellos se origina una competencia por los recursos. Recordemos, hábitat es el lugar donde viven las especies y nicho ecológico la función que desempeñan estas especies, es decir, comedores de un tipo de hierba determinado. Ecotono sería la zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas diferentes. En un ecotono están las especies de las dos comunidades, y a esto se le llama el efecto de borde, porque sería como una especie de frontera, y precisamente en ella suele haber una gran diversidad biológica. Por tanto, las especies adaptadas a un ecotono son capaces de vivir en zonas con cambios bruscos de condiciones medioambientales. Y finalmente explicaremos qué es el factor limitante o también llamado límite de tolerancia. Se trata de un intervalo que limita el crecimiento del número de organismos en una población. Por consiguiente, este actúa como límite para el crecimiento de dicha población. Un ejemplo sería el siguiente. En los climas áridos el crecimiento de la planta está muy correlacionada con la lluvia. Allí precisamente hay luz suficiente, pero el agua sería el factor limitante del crecimiento de la planta. En definitiva, que la escasez o el exceso de un recurso puede ser un factor limitante. Un caso opuesto a un clima árido sería el exceso de agua, que actúa como freno para el crecimiento de un bosque de pinos porque el suelo queda completamente encharcado. Y ahora vamos a conocer de dónde sacan la energía los ecosistemas. Pues la principal fuente de energía es precisamente el Sol. Y aquí aclararemos un término importante, la constante solar, que es la cantidad de energía recibida en forma de radiación solar por unidad de tiempo y unidad de superficie, medida en la parte externa de la atmósfera terrestre en un plano perpendicular a los rayos del Sol, aproximadamente unas 2 calorías por centímetro cuadrado y minuto. Y aclarado esto, diremos que el Sol emite 3 tipos de radiaciones. Las ultravioletas, que son de longitud de onda corta, generan una gran energía y provocan alteraciones en el ADN de las células. Las luminosas, que son las que vemos, que tienen una longitud de onda media y también una energía media. Pues bien, todas juntas forman la luz blanca y por separado los colores del arco iris. Y por último las infrarrojas, con una longitud de onda larga, una escasa energía y que solo aportan calor. Bien,
Pues esta energía, ¿cómo se absorbe por la Tierra? Bueno, pues a medida que la energía solar penetra en la atmósfera, disminuye su porcentaje de eficacia y la energía que se ha absorbido se vuelve a emitir al espacio exterior en forma de calor. El 100% de la energía solar se recibe en la capa externa de la atmósfera. Aproximadamente la mitad, es decir, un 50%, es o reflejada o absorbida por los gases de la atmósfera o por las nubes que hay en ella. Otro 5% es reflejada por la superficie terrestre y por consiguiente tan solo llega un 45% a la superficie de la Tierra. Pues bien, de este porcentaje tan solo el 0,2% es absorbida por las plantas al realizar la fotosíntesis. Y el resto de la energía rebota en forma de calor, pero los gases de efecto invernadero retienen esta energía calorífica impidiendo que vuelva al espacio, calentando por tanto el planeta. De toda la energía solar que llega a la Tierra, hemos visto que la mayoría retorna al espacio en forma de calor, y solo el 0,2 la aprovechan los organismos fotosintetizadores. Y estos organismos son los encargados de fabricar la materia orgánica compleja, es decir, el almidón y la celulosa, a partir de la materia inorgánica, es decir, el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales. Después, esta materia orgánica compleja se reduce a moléculas sencillas en las células de las plantas o los animales, y gracias a ello, estos obtienen la energía necesaria para vivir. Y parte de esta energía se escapa en forma de calor a la atmósfera. Por consiguiente, la energía realiza este acto en un proceso o flujo llamado lineal. ¿Y qué significa flujo lineal? Pues que entra como energía luminosa, se transforma en energía química dentro de los compuestos orgánicos de los seres vivos y finalmente se disipa en forma de calor. Sin embargo, la materia experimenta un ciclo de transformación constante sin principio ni fin. Los átomos de las moléculas inorgánicas de un medio inerte como por ejemplo un bosque, el agua, el CO2 y las sales minerales, pasan a constituir las moléculas orgánicas de las plantas, ayudados eso sí por la energía que reciben del sol. Esta materia ya orgánica pasaría a los herbívoros y a los carnívoros y finalmente los restos de todos estos organismos son transformados por los organismos descomponedores del suelo, fundamentalmente hongos y bacterias, en unas moléculas inorgánicas que volverán a captar nuevamente las plantas. Las plantas también al morir se descomponen y esto lo aprovechan los hongos y las bacterias. En resumen y a diferencia del caso anterior, aquí la materia se recicla constantemente en un círculo sin principio ni fin. Y finalmente comentaremos qué son los ciclos biogeoquímicos. Pues se trata del proceso que siguen los elementos químicos cuando pasan de formar materia inorgánica a constituir materia orgánica, primero de las plantas y después de los animales. Sabemos que en la naturaleza hay 90 elementos químicos que lo componen todo. Pues bien, de esos 90, la materia de los seres vivos está compuesta por una treintena de ellos aproximadamente, en especial el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, que son mucho más abundantes en la materia viva que en la corteza terrestre. Y estos son los componentes orgánicos que forman parte de los seres vivos. El 99% de la masa de la mayoría de las células está constituida por 4 elementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y esta treintena de elementos se agrupan en los primarios, los elementos mayoritarios de la materia viva. Forman el 95% de la masa total, son indispensables para la formación de biomoléculas y estos serían el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Luego tenemos los secundarios, que son el 4,5% de la masa total. Desempeñan funciones vitales para el funcionamiento correcto del organismo y entre ellos estarían el azufre, el fósforo, el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y finalmente tenemos los oligoelementos, que están presentes en el organismo en forma vestigial, formando aproximadamente el 0,5% de la masa total del mismo, pero son indispensables para su desarrollo armónico. Son, en definitiva, un total de 14 oligoelementos que los podemos ver aquí a continuación: hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. ¿Y qué serían estos ciclos? Pues el movimiento de dichos elementos entre los seres vivos y el ambiente, mediante una serie de procesos llamados producción y descomposición.
Y los 4 fundamentales que vamos a estudiar son estos de aquí: los ciclos del agua, del nitrógeno, del carbono y finalmente del fósforo. El primero es el del hidrógeno y el oxígeno. Cuando estos forman las moléculas de agua, ambos siguen el mismo camino, pero si el agua es absorbida por las plantas, estas por medio de la fotosíntesis descomponen una pequeña parte en oxígeno, que pasa a la atmósfera, y también en hidrógeno, que se une al dióxido de carbono del aire para producir materia orgánica. Dicha materia reacciona en la respiración celular con el oxígeno del aire y da lugar al dióxido de carbono y al vapor de agua. Este vapor de agua pasa a la atmósfera y desde allí, mediante las precipitaciones, vuelve al suelo cerrando el ciclo. Otro ciclo biogeoquímico muy importante es el del nitrógeno, debido a que las plantas absorben nitratos y amonio para la síntesis de proteínas y otros compuestos orgánicos vegetales. El nitrógeno dentro de su ciclo pasa por un proceso llamado mineralización, en el cual toman parte las bacterias nitrificadoras. La mineralización consiste en una serie de pasos a través de los cuales los compuestos orgánicos provenientes de materia orgánica o de residuos vegetales o animales recién incorporados al suelo se transforman en formas inorgánicas nitrogenadas, los nitritos y los nitratos. En contraste, el nitrógeno también pasa por un proceso llamado amonificación, en el cual las sustancias orgánicas llegan a presentarse como amonio y esta a su vez se convertirá de nitritos a nitratos, por el proceso llamado nitrificación. Y el contenido de nitrógeno en los suelos varía mucho, por ejemplo en los tropicales está entre el 0,2 y el 0,4, mientras que en los suelos desérticos son muy altos y puede llegar hasta un 2%. El tercer ciclo sería el del carbono. En la atmósfera, este se combina con el oxígeno formando el dióxido de carbono, que es extraído del aire por las plantas como alimento. Y el carbono de las plantas pasa a los herbívoros y de los herbívoros a los carnívoros. Cuando las plantas y los animales mueren, sus cuerpos se descomponen en el suelo devolviendo el carbono a la naturaleza. Además, por si fuera poco, el carbono también va de los seres vivos a la atmósfera, y esto ocurre cada vez que respiramos, porque liberamos CO2. Y por si fuera poco, el carbono de los combustibles fósiles también va a la atmósfera en forma de CO2 cuando el combustible es quemado. De la gran cantidad de carbono que liberan estos combustibles fósiles, 3,3 mil millones de toneladas penetran en la atmósfera y el resto queda disuelto en el agua del mar. Los animales marinos usan precisamente el carbono para crear el material de sus esqueletos y caparazones. A continuación vamos a ver un esquema del ciclo del carbono que muestra el movimiento de este entre la Tierra, la atmósfera y los océanos, en miles de millones de toneladas por año. Los números amarillos son los flujos naturales, los rojos reflejan las contribuciones humanas y los blancos indican el carbono almacenado en nuestro planeta. Como podemos apreciar, se trata de un ciclo sin fin que, en principio sin la intervención humana, está en constante equilibrio. Y por último comentaremos el ciclo del fósforo. Los seres vivos toman precisamente fósforo en forma de fosfatos a partir de las rocas fosfatadas que mediante la meteorización se descomponen y los liberan. Estos pasan a los vegetales por el suelo y seguidamente a los animales. Cuando estos excretan, los descomponedores actúan volviendo a producir fosfatos, y una parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas al mar. Allí lo toman las algas, los peces y las aves. Precisamente las aves marinas producen guano que se usa como abono en la agricultura. Los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas que afloran por movimientos orogénicos. En la descomposición bacteriana de los cadáveres, el fósforo se libera en forma de ortofosfatos que pueden ser utilizados directamente por los vegetales verdes, formando fosfato orgánico. La lluvia puede transportar este fosfato a los mantos acuíferos o a los océanos. Pero el fósforo no forma compuestos volátiles que le permitan pasar de los océanos a la atmósfera y desde allí retornar a tierra firme. Una vez en el mar, solo existen dos mecanismos para el reciclaje del fósforo desde el océano hacia los ecosistemas terrestres. Y uno de ellos es mediante las aves marinas que recogen el fósforo que pasa a través de las cadenas alimentarias y que lo devuelven a tierra firme mediante sus excrementos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.com.